Bienvenidos al módulo 5 del curso virtual Asistencia Alimentaria en Emergencia. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la estrategia de la gestión financiera para la respuesta alimentaria en emergencia. Como sabemos, el tema de la estrategia de la gestión financiera es básico en todo proceso. Y esta estrategia es un instrumento del SINAGER que ha implementado a fin de ejecutar todas las acciones que van a ser establecidas para asegurar una ejecución correcta, podríamos decir. La estrategia de gestión financiera tiene dos mecanismos para implementarlos. Un primer mecanismo que se ha usado como estrategia ha sido la utilización de presupuesto por resultados y la segunda, la protección financiera. En el primer caso del presupuesto por resultados, vamos a tener que la asignación de los recursos financieros va a estar sujeto a la obtención de resultados medibles, ¿no? Entonces, básicamente yo te doy dinero a condición de los productos que tú vas a obtener. Y la protección financiera está ligado básicamente a actividades que van a ocurrir, ¿no?, después de un evento adverso o de un evento catastrófico, ¿no? Son recursos financieros que se van a usar después de haber ocurrido un evento catastrófico. Estos instrumentos, como el PP068, tiene otros componentes, podemos decir. Dentro del presupuesto, dentro de los programas presupuestales tenemos, por ejemplo, la más conocida, la 068, pero también hay otras como la 048, la 061, que también se puede hacer actividades en este sentido, ¿no? También entre los presupuestos por resultados tenemos los fondos de transferencia, que son tipo FONIPRED y FONIET. Dentro de estos podemos también poner actividades referentes a la gestión de riesgos, básicamente, ¿no? Podemos poner algunas actividades. Y otras actividades dentro del presupuesto por resultados, también tenemos los planes de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal, ¿no? Ahí también tenemos un presupuesto que se podría utilizar para algunas actividades de la GRD. Y el otro instrumento referente a la protección financiera, la cual vamos a utilizar cuando ya el evento se ha ocurrido, tenemos los famosos reservas de contingencia, ¿no? Esta reserva de contingencia últimamente ha sufrido ciertas modificaciones, pero en su esencia sigue siendo, el gobierno anualmente está destinando cierta cantidad de dinero para cubrir alguna contingencia en casos de desastres. Esto normalmente, anualmente, esta reserva de contingencia suman unos 50 millones anuales. Ahora, el Fondo de Estabilización Fiscal son fondos también que se dan anualmente, preveyendo algún fenómeno catastrófico. También tenemos dentro de la protección financiera las líneas de crédito de contingencia. Esto, para eventos grandes, el gobierno peruano puede pedir líneas de crédito, ¿no?, que ya están listos y disponibles para poder acceder. Ahora, préstamos de cooperación bilateral, también estos son ya presupuestos que el gobierno puede obtener, no de acuerdo a una cooperación bilateral. También en la protección financiera tenemos las transferencias de riesgos. En
En esta transferencia de riesgos quizás el que más ha desarrollado es el seguro agrario, ¿no? Vemos que en muchos casos cuando un cultivo ha sido afectado, este cultivo tiene seguro y se acoge, ¿no? Se acoge y puede reclamar el seguro. Entonces, el sector agrario ha comprado algunos seguros y cosa que se pueda beneficiar, ha ocurrido algún desastre. Entonces, estos dos instrumentos vienen ya siendo implementados actualmente, ¿no? Ahora, si nosotros vemos los procesos de la GRD como estimación, prevención, reducción y preparación, estos 4 procesos básicamente pueden ser cubiertos con el PP 068, los fondos asociados a resultados como el FONIPRED, el plan de incentivos, el fondo para la intervención ante la ocurrencia de fenómenos naturales, últimamente emitido en el 2017, la 30458, el más conocido como FONDES, ¿no? Entonces, con el FONDES también se puede trabajar temas como estimación, prevención, reducción y preparación, ¿no? Y con la 068 ya siempre se ha trabajado ese tema de los 4 procesos, ¿no? En los otros procesos, reconstrucción, rehabilitación y respuesta, hemos visto que lo que más se usa ahí ahora últimamente es el FONDES, ¿no? El FONDES está dado por la ley 3458, también se puede utilizar lo que es la reserva de contingencia, los fondos de estabilización fiscal, la línea de crédito, la transferencia de riesgo. No sucedido un evento, se podría utilizar estos fondos de contingencia. Ahora, si nosotros nos basamos básicamente en la ley de SINAGER, vemos que la estimación de riesgo, la prevención y la reducción pueden ser financiados, por valga la redundancia, tienen fuentes de financiamiento, por ejemplo, el presupuesto, contratación de deudas, el presupuesto estratégicos, programas de transferencia condicional, incentivos y fondos concursables, ¿no? Son varias fuentes de financiamiento por las que tenemos para ejecutar estos procesos. Entonces, también en cuanto a preparación, respuesta y rehabilitación y reconstrucción, podemos utilizar pues los pliegos presupuestales de cada entidad pública, la reserva de contingencia, fondo de estabilización fiscal, línea de crédito, instrumentos de protección financiera y transferencia de riesgo. Esto es lo que se lee en el SINAGER, ¿no? Esta es una esquematización de lo que dice el reglamento de la ley del SINAGER. Bien, ahora, ¿qué nos dice el MEF en cuanto a alimentos? Ya anteriormente habíamos visto cómo podemos financiar algunas actividades de todo el proceso de la GRD, pero en el tema alimentario básicamente, para lo que es compra de alimentos, almacenamiento de alimentos y distribución de alimentos, en estos 3 procesos nosotros podemos utilizar el PP 068, ¿no? Que es, que todo el mundo lo conoce, este presupuesto. Pero además, adicionalmente a este mecanismo de financiamiento podemos utilizar, vean ustedes, en la compra de alimentos podemos utilizar el presupuesto de los programas por incentivo. ¿En qué actividades? En las actividades de adquisición de alimentos como parte de los bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, vean ustedes que sí podemos utilizar el presupuesto de los programas de incentivo municipal que pudiese haber, podemos utilizar en la compra de alimentos. En cuanto a almacenamientos, ya sabemos que podemos usar la 068, pero adicionalmente también podemos usar presupuestos de los programas de incentivos y también podemos utilizar el FONIPRED. Por ejemplo, esto del FONIPRED, ¿cómo podemos hacer? Con la creación o mejoramiento de centros de operaciones de emergencia, que tengan centros logísticos para la administración y
administración de alimentos, ¿no? Entonces almacenamiento. Entonces el bono se puede utilizar en lo referente a lo que es almacenamiento. En la distribución de alimentos también tenemos, adicionalmente al PP 068, podemos utilizar programas de incentivos y lo que es reserva de contingencia, ¿no? Podemos utilizar esos presupuestos para realizar servicios de transporte, combustible, rehabilitación y otros temas. Entonces, ahora, normalmente uno de los cuellos de botella de los planificadores de los gobiernos regionales y municipales es cómo cargo ese presupuesto, cuál es la estructura funcional, cuál es la cadena presupuestal. Entonces, aquí vamos a mostrar que la cadena funcional programática está desde la 068, en el producto vamos a tener la 30.00734, capacidad instalada, actividad, administración y almacenamiento de kits, función 05, orden pública y seguridad, la división funcional 016, gestión de riesgos y emergencias, la finalidad 016, 0878, administración y almacenamiento de kits para asistencia frente a emergencias, y la unidad de medida 615 kits de emergencia. Entonces, esta es la cadena presupuestal que debemos utilizar, tanto los gobiernos nacionales como los regionales, para programar lo que es ayuda alimentaria, ¿no? Dentro de esto también está almacenamiento y distribución de alimentos. Y para lo que es gobiernos locales es similar al anterior, pero aquí les dejamos un link que ustedes puedan bajar. A partir de ese link ustedes se puedan bajar la cadena presupuestal específica y puedan alcanzar al planificador a fin de que programe los gastos en alimentos y emergencia. Otro cuello de botella que hemos identificado en esta ayuda o asistencia alimentaria en emergencia es el tema de la específica de gastos. ¿Con qué específica de gastos se compran los alimentos? Y ahí les dejamos, ¿no? La específica de gastos 2.223.199 es la compra de alimentos, ¿no? Con eso se compra bienes para alimentos, ¿no? Tanto ración cruda como los que quieran puedan comprar también los alimentos listos para consumir, no los de ración fría, como se conoce. Y también dejamos aquí algunos específicas de gasto para que es tema de almacenamiento, por ejemplo, alquiler de almacenes, para los procesos de control de calidad, como es derratización, desinfectación, estiva, desestiva, calibración de equipos, balanza, entre otros. Estamos dejando la específica de gasto para que puedan hacer su requerimiento presupuestal. En lo referente a distribución de alimentos, igualmente dejamos, ya es bien conocido, la específica de gastos de combustible, transporte, pasaje, viáticos, remuneraciones, ¿no? Inclusive en esto de la distribución de alimentos se pueden tomar los servicios por terceros, ¿no? Y otros gastos que pudiese tener. Bien, entonces esto es todo lo referente. Esperemos que hayamos absuelto algunas dudas que se tenía en lo que es el tema de gestión financiera para el tema de asistencia alimentaria en emergencia. Muchas gracias.